razonamiento jurídico está constituida por juicios analíticos, de los cuales se infieran conclusiones verdaderas de premisas verdaderas. Y la concepción del derecho como una serie de operaciones que en el mundo de las acciones cumple la misma función que la lógica en el campo de las ideas. Orden de las acciones, dice. Y 2, el interés de los juristas por la lógica y el empleo de términos como lógica jurídica, lógica legal, lógica de la jurisprudencia y lógica del derecho, entre otros. Se considera respecto a lo indicado en el numeral 1 del párrafo anterior A, que la exigencia de rigor en el razonamiento jurídico efectivamente garantiza la objetividad y la imparcialidad del juicio. En caso contrario, se estarían violando derechos de las partes procesales. El derecho a una resolución fundamentada y el derecho a un juez imparcial. Creo que eso ustedes lo han leído, por ejemplo, en derecho penal, si no tienen que llevar derecho procesal penal, creo yo, para tocar esos artículos de procesal penal, por lo menos para que puedan ver esos principios rectores. Y B, el razonamiento jurídico no se integra de premisas y conclusión verdaderas, porque desde una perspectiva lógica jurídica, lo que se predica de los juicios jurídicos es su validez o invalidez, lo que habíamos o les había hecho ver yo anteriormente, ¿verdad? Que no es verdadero o falso, sino que tenemos que usar ahora los términos válido o inválido. Y no su verdad o falsedad, ya que dichas significaciones mentales corresponden al orden del deber ser y no al del ser. En consecuencia, la relación conceptual que le integra determina si se cumple el supuesto jurídico, los derechos conferidos y los deberes impuestos a un sujeto de derecho y no refleja ninguna situación de la realidad en la que los derechos atribuidos o obligaciones impuestas establezcan cualidades de los sujetos de derecho o expresión de ciertas características de su conducta efectiva. Y lo expresaba en el numeral 2, dice que no solo indica diferencias entre diversos vocablos, ya que los mismos refieren a distintos contenidos, según la orientación de las investigaciones. José Fernando Velázquez Carrera trata sobre ese tema, dice, designándolo como el problema de la división de la lógica jurídica y estudia los siguientes juristas. Tenemos primero a Luis Legaz y la Cambra, que afirman que las palabras lógica del derecho refieren a una teoría de los principios fundamentales, dice, identidad, no contradicción, tercero excluso o excluido y razón suficiente. Transportados al ámbito jurídico, los conceptos que expresan los ingredientes formales constituidos de toda realidad jurídica y la forma prescriptiva de las proposiciones jurídicas. Y B, los términos lógica jurídica aluden a una teoría general del razonamiento y de la argumentación jurídica conforme a sus principios lógicos propios. Tenemos también a Luis Fernando Coelho, que expresa que los vocablos lógica jurídica proposicional significan la sistematización de las condiciones de validez de los enunciados normativos del derecho. Y B, la expresión lógica jurídica decisional comprende las condiciones de validez de los raciocinios efectuados por el jurista al momento de decidir actividad que converge en la hermenéutica jurídica. Ambas lógicas refieren las diferentes formas de experiencia jurídica, el derecho como norma y el derecho como decisión respectivamente. Y por último tenemos a Manuel Atienza, que manifiesta que las palabras lógica deóntica
refieren al análisis lógico de las normas y sus relaciones. Y los términos lógica de los juristas aluden al análisis de los razonamientos o argumentaciones que los juristas efectúan en la interpretación, aplicación y explicación del derecho. La primera lógica responde al lenguaje del derecho y la segunda al de los juristas. Y al respecto, Norberto Bobbio dice, determina que los vocablos lógica de los jurísticas significan la aplicación de la lógica a los procedimientos empleados por los juristas en la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico dado, así como el estudio de las reglas de la inferencia válida entre las normas. Y dos, la expresión lógica deóntica, que comprende los estudios de la estructura y lógica de las proposiciones normativas, de las cuales la norma jurídica es una especie que se caracteriza por la utilización de la lógica moderna. El desarrollo de los contenidos de los términos empleados para referirse a una lógica en las ciencias jurídicas evidencia que la lógica aristotélica se ha utilizado como instrumento para la interpretación, integración y sistematización del ordenamiento jurídico, así como para desarrollar una teoría de los principios lógicos supremos en el derecho y una teoría del razonamiento jurídico, entre otras aplicaciones. Luego tenemos la aplicación de la lógica matemática en el derecho. Esa parte se las voy a dejar para que la lean, un poco más de las ventajas o cómo se utilizó la lógica matemática en el derecho, pero esa la voy a saltar. Se las dejo para que la lean ustedes. Y si tienen una duda, pues la consultamos el siguiente viernes. Lick, yo tengo una duda en cuanto a lo que mencionabas de que nos iba a poner una sentencia. Nosotros tenemos que analizarla respecto a cualquiera de esas concepciones, en cuál nosotros consideramos que se encuadra, o cómo sería el tipo de análisis que usted nos pediría. El análisis es un análisis jurídico, ¿verdad? O sea, que usted va a entrar y, por ejemplo, si ahorita le plantean un caso a usted y le piden un análisis jurídico, pues lo que van a tener que hacer es verificar primero dónde está encuadrado, si efectivamente cumple todos los elementos o requisitos que pueda tener ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita el concepto que se utiliza. Pero el juicio normativo, digamos. Y entonces en base a eso usted va a dictar una conclusión, ¿verdad? Simplemente que es una conclusión jurídica. Me imagino yo que usted a qué se dedica, Josué. A la agronomía, dije. Agronomía, ingeniero agrónomo. Sí. Bueno, me imagino yo que en su trabajo, si a usted le dicen, mire, venga a ver mi terrenito o la siembra que yo tengo aquí, dígame qué tengo que hacer. Entonces, ¿qué es el procedimiento que usted realiza, verdad? Ah, ya. Gracias, Lick. No, pero cuéntenos, ¿qué es el procedimiento que realiza? Bueno, dependiendo qué tipo, pues qué es lo que la persona necesita. Sí, sí. Ah, bueno, si ve el terreno, primero, ¿qué ve? O si yo soy su cliente, por ejemplo, yo soy su cliente y le digo, mire, Josué, fíjese que necesito que me ayude con la siembra de mi terreno porque quiero que produzca más. Entonces, bueno, entonces me tiene que especificar qué tipo de cultivo. Ahí va, ya va pidiendo usted, ¿verdad? ¿Qué tipo de cultivo? Bueno, igual en el derecho, entonces tiene que ver qué tipo de materia es, ¿verdad? Digamos. Y de ahí que prosigue. Bueno, se tiene que sacar un como historial del terreno que se ha producido en el terreno anteriormente para identificar
Los antecedentes, digamos. Sí. Bueno, imagínense, también en la sentencia tienen ustedes antecedentes. Y es prácticamente las pruebas que ahí se dan, lo que relatan las personas, ¿verdad? Y en base a esos antecedentes, pues el juez también va trabajando, ¿verdad? Para llegar a su conclusión. ¿Y qué más? Cuéntenos, ¿qué más? Bueno, identificar qué es lo que ha hecho hasta ahora el agricultor en su producción para poder ver qué debilidades tiene, ¿verdad? Y subsanar eso. Y en base a esa información que usted recaba, entonces, ¿qué es lo que le da al final al señor? Bueno, a mí como cliente, digamos. Un plan de manejo. Un plan de manejo. Ahí viene todo, ¿verdad? Y al final, ¿qué da ahí en ese plan de manejo? Me imagino que tiene que dar usted una conclusión. Sí, en el plan de manejo yo le tendría que dar a él las dosis y fechas de aplicaciones. Y aparte de que tendría que darle acompañamiento durante todo el proceso productivo. Ahí está. Bueno, entonces eso es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Ustedes realizan conclusiones siempre en el transcurso de su vida, en el trabajo, depende a lo que se dediquen, tienen que sacar algún tipo de conclusión con la información que ustedes tienen, ¿verdad? El juez en las sentencias también llega a esa conclusión, ¿verdad? Al haber sido o al tener presentes los medios de convicción y todo lo demás, ¿verdad? La prueba que se puede aportar, analizar la norma jurídica referente a lo que se quiere analizar y bueno, y al final pues da su conclusión, ¿verdad? Dictando una sentencia condenatoria, absolutoria o de otro tipo, dependiendo de la rama del derecho en que se esté aplicando. Ustedes vienen, analizan la sentencia, analizan la conclusión del juez, se van a la norma jurídica, pues si dan su conclusión ustedes, ¿verdad? Si están de acuerdo o no, ¿verdad? Si se tuvo que aplicar de otra manera o si se aplicó bien, ¿verdad? Si faltó algo, ¿verdad? Para eso tendrán que analizar la ley del organismo judicial, que obviamente ahí está la clasificación de las resoluciones, requisitos que tiene que llevar una sentencia, ¿verdad? Van a tener que ir a la norma jurídica correspondiente que esté analizando, pues, el caso respectivo, sea civil, familia, penal, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Se van a las normas, las leen y verifican, ¿verdad? Si están de acuerdo o no y hacen una su conclusión, pues prácticamente van a hacer una práctica ahí de cómo revisar sentencia o no, cosa que ustedes van a tener que hacer en algún momento. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes en algún momento quieren apelar una resolución, ¿verdad? O plantear cualquier tipo de recurso administrativo, pues van a tener que verificar el análisis que haya realizado, pues, ya sea el funcionario que dictó la resolución, ¿verdad? De cualquier tipo que sea, y en base a eso, pues van a plantear ustedes el recurso correspondiente, ¿verdad? Que obviamente eso lo tienen que hacer en su carrera, pues definitivamente casi siempre, ¿verdad? Hay veces que inclusive las tienen que hacer, por ejemplo, en materia penal o en otras materias, pues que se llevan juicios orales, tienen que hacer en el mismo momento, ¿verdad? Están escuchando la resolución y en ese momento tienen que plantear el recurso que proceda, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese es un proceso que ustedes tienen que ir desarrollando. Por eso hay ciertos profesionales que a veces no se dedican a la rama penal, digamos, u otros juicios que son orales, porque muchas veces hay que plantear o contestar la demanda, o contestar excepciones, o plantear recursos de forma verbal, ¿verdad? Y obviamente tienen que verbalmente plantear su razonamiento, ¿va? El por qué procede o no, para que les resuelvan. Entonces prácticamente eso es. Es un ejercicio más que todo mental. Licenciado, pero ¿Sí? una pregunta. ¿Usted quiere que le pongamos base legal como tal? Ustedes tienen que, obviamente se tienen que fundamentar, Sí, pero ¿verdad? es que lo que sucede es que, siéndoles sincera, no sé si hablaré por casi todo el salón, pero Ajá. hay muchas cosas que nosotros aún no hemos visto. Sí, yo lo comprendo, yo lo comprendo. Sé que no han visto ahorita todavía mucho, ¿verdad? Pero eso no le impide a usted razonar, ¿verdad? No, Lo claro que único que, no.
¿verdad? Entonces, aquí a lo que vamos es de que ustedes van a ir a estudiar un razonamiento ya dado, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es verificarlo. Le van a ir a estudiar la norma, la ley, y van a emitir su opinión si, ¿verdad? Si estoy de acuerdo por esto y por esto, también fundamentándose, ¿verdad? Si se aplicó correctamente la ley, ¿verdad? Si se aplicaron todos los procedimientos, ¿verdad? Si se cumplió con lo que dice la ley, ¿verdad? Obviamente, ese proceso eh, requiere, obviamente, el conocimiento previo, ¿verdad? Pero para eso tienen ustedes las leyes. Nunca van a saber ustedes, por ejemplo, todas las leyes. ¿Cuántas leyes hay en Guatemala, verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Estoy seguro que no se puede aprender uno todas las leyes, ¿verdad? A muchos estudian el Código de Trabajo, pero todos los convenios internacionales hay que leerlos, pero no a tiempo de leerlos, ¿verdad? Yo sé que nadie puede alegar ignorancia, desuso o desconocimiento de la ley, ¿verdad? Porque la ley del organismo judicial así lo establece, pero yo como profesional del derecho no puedo decir que me sé todas las leyes. Yo no puedo decir que me las sé. Y de hecho las que estudié tampoco me las sé de memoria, porque yo no soy alguien que memorice las cosas, ¿verdad? Pero uno si las tiene a la mano las va a analizar. Y obviamente la propia sentencia a ustedes les dicta o les va a relacionar los artículos en los cuales se fundamenta. Ya no es algo que ustedes van a tener que ir investigando. La propia sentencia pues tiene que ir con la cita de leyes en las que se fundamenta y obviamente ustedes van ahí y leen, ¿verdad? Así que yo no le veo mucha complicación, la verdad, el asunto. Y no se compliquen demasiado, ¿verdad? Solo traten de analizarlo, emitir su conclusión y pues vamos a ver qué tal les va. Pero ya se andan preocupando, siento yo. Estos ejercicios más que todo son... Para que vea que nos preocupa su curso, Lick. Ah, eso está bueno. Hay quienes no se preocupan y luego se quedan. Bueno, entonces me había quedado. Dijimos que la lógica... Licenciado, perdone, pero hay muchos compañeros que están intentando entrar a la clase y no pueden. Sí, la verdad es de que yo desconozco por qué será, pero no me sale el mensaje. Ahorita me salió un mensaje de uno, ¿verdad? La verdad es de que la hora de ingreso al curso es de 18 horas a 18:10, ¿verdad? Esa es la hora para ingresar al curso. Es que Lick andan tratando desde esa hora y no le sale a usted la solicitud. O sea, no es que hasta ahorita estén entrando, por eso le decía Sí. que hay varios que no pueden entrar. Sí, en ese sentido, yo sí les pediría que tratemos de ingresar todos a la misma hora para que tampoco hayan tanta interrupción, ¿verdad? A la hora de que estemos platicando o que no escuchen alguna información, ¿verdad? Va a ser la manera, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe Sí, que Adler. compañero también que dijiste que en el caso, bueno, para algunos compañeros de los que trabajamos, a veces nos dificulta el traslado del sitio de trabajo para mantener la clase. Entonces, tal vez por eso pediríamos su comprensión, licenciado, por favor. Sí. Ustedes saben que yo siempre les permito ingresar, pero pues nada más hacía ver ahorita el horario de ingreso, ¿verdad? Por eso dejaba yo el lapso de 10 minutos siempre para iniciar la clase, para que se conectaran, ¿verdad? Yo sé que algunos hay veces en el carro o en el trabajo se quedan a recibir la clase porque así es, ahora que ya se acabó la pandemia y los toques de queda, pues sé que muchos están trabajando o salen a ser mandados y ya es diferente, ¿verdad? La situación de los cursos virtuales. No es como antes que teníamos que estar todos en la puerta a las 6 y ingresaban todos corriendo. Eso era bonito verlo. Pero bueno, ya quiero ver sus conclusiones en las sentencias. Esa tarea siempre me gusta leerla porque
uno puede ir viendo más o menos cómo van ustedes ya realizando ese análisis, ¿verdad? Jurídico. Obviamente tiene que ser jurídico, ¿verdad? Utilicen también palabras técnicas para expresarse, ¿verdad? No solo como que si le estuvieran comentando a su amigo o algo así, sino como si ustedes fueran ya asesores jurídicos, digamos, tienen que emitir un dictamen, como yo que sé, y dan la conclusión, ¿verdad? Así. Ya se las voy a subir para que tengan tiempo para hacerlo. Bueno, luego tenemos dice que a continuación se considerarán las diferentes posturas relativas a aspectos sobre la esencia y objeto del estudio de la lógica jurídica para definirla. La esencia de la lógica jurídica es un problema que está vinculado, dice, como afirma Norberto Bobbio, con la forma de entender la relación entre la lógica jurídica y la lógica general, la cual se plantea así. La lógica jurídica es una lógica autónoma, una lógica especial o una lógica aplicada. Bueno, esta pregunta viene y se estudia ese problema, dice, y compara las siguientes posturas por parte de Velázquez Carrera. A. Francisco Miro Quesada y Ulrich Klug dicen en sus inicios, expresan que la lógica jurídica es una aplicación de la lógica general o aristotélica en la ciencia jurídica. O sea que prácticamente es aplicar la lógica general al derecho. Charles Parelman, Luis Rescalce Siches, Theodor afirman que la lógica jurídica sería una lógica autónoma, no formal, dice. O sea que por sí sola. Miguel Sánchez Mazas y Ducci se manifiestan que la lógica jurídica es una lógica especial, una rama de una lógica general de las normas y como tal un complemento de la lógica clásica. Es importante indicar que José Fernando Velázquez Carrera dice confunde la postura de Luis Siches porque este pensador propone la lógica de lo razonable o la lógica de la acción humana para aplicarla a los contenidos del derecho, rechazando únicamente el empleo o la utilización directo de la lógica tradicional o la moderna en dichos contenidos, pero no objeta la validez de los estudios sobre una lógica jurídica formal, como los que son objeto de estudio en esta monografía. Este tema se desarrollará al estudiar el problema hermenéutico en el raciocinio jurídico. Con respecto a las tres posturas señaladas, Eduardo García Maínez dice, sostiene la última tesis. La lógica jurídica es una rama de la lógica de las normas, un complemento de la lógica aristotélica y funda su posición en 1. La naturaleza de los juicios que estudia la lógica general y la lógica jurídica. La primera se ocupa de juicios enunciativos, que son los que estuvimos viendo, y la segunda de juicios jurídicos, que son un tipo de juicios sui generis, ya que son de carácter imperativo atributivo. 2. Al orden que refieren los juicios que estudia la lógica clásica y la lógica jurídica, la primera alude al orden del ser y la segunda no. Porque sabemos que el derecho alude al deber ser, ¿verdad? Como lo estudiaron ustedes en Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2. Sino al de la conducta prescrita o facultada. 3. La relación conceptual de los juicios que estudia la lógica aristotélica y la lógica jurídica. Los juicios que estudia la primera aseveran que a un objeto conviene o no conviene una determinación. Y los juicios que analiza la segunda imponen deberes y correlativamente confieren facultades.
o derechos. Y 4, el tipo de valores que corresponden a los juicios enunciativos y a los juicios jurídicos. A los enunciativos son los denominados veritativos, porque si el juicio corresponde con la realidad, entonces es verdadero, si no, es falso. En cambio, en los juicios jurídicos corresponden los valores llamados deónticos, porque si lo exige tal forma del pensamiento jurídico, los obligados tienen justificación que es válida y si no, es inválida. Sobre el último punto consistente en los valores veritativos de los juicios, que estudia la lógica general, se expresó en el capítulo 1. Este trabajo de investigación dice que específicamente al definir la lógica de los enunciados y los principios de no contradicción y razón suficiente, y al explicar la función enunciativa del juicio, que la verdad lógica no es la correspondencia o la conformidad del pensamiento con la realidad de las cosas. No obstante, que tal fue su acepción, ya que la lógica, como ciencia formal, encuentra su verdad en la congruencia o en la ausencia de contradicción en el pensamiento mismo. Por ende, no se dará la ponderación que Eduardo García Maínez otorga a dicha diferencia entre los juicios enunciativos y los juicios jurídicos, la cual radica más en el plano estrictamente lógico, por su estructura, elementos y sus relaciones. Aclarado lo anterior, se considera que la naturaleza de la lógica jurídica no es una aplicación de la lógica general al campo del derecho, porque la esencia del concepto, el juicio y el razonamiento jurídicos difieren de la correspondiente a los elementos del pensamiento que estudia la lógica clásica. Ni es una lógica autónoma, no formal, porque la lógica jurídica, si bien es cierto, no se debe reducir simplemente a una lógica formal, como la aristotélica o la simbólica, que es la que encuentran prácticamente en la lógica matemática, tampoco puede reñir con lo racional, por lo que el pensamiento jurídico, indistintamente de su contenido, incluso en temas de índole estimativo o axiológico, se deben respetar leyes de carácter formal para que sea congruente y válido. Por tanto, se concluye, bueno, aquí llegamos, vieron cómo analizaron todo lo demás y ahora llegan a una conclusión. Se concluye que la lógica jurídica sí es, como afirmaron Eduardo García Maínez, Miguel Sánchez Mazas y Duche, una lógica especial, una rama de una lógica general de las normas, la lógica deóntica. Sin embargo, no se está de acuerdo con que sea un complemento de la lógica clásica, ya que sería encauzar a aquella disciplina en esta, que estudia un concepto, un juicio y un raciocinio que tienen un objeto distinto a los de carácter jurídico. Por tanto, y precisando el término señalado, la lógica jurídica sí es una rama de la lógica de las normas, pero es esquemáticamente hablando paralela a la lógica de los enunciados. Este tipo de reparo en el uso de una u otra palabra ya lo señaló José Fernando Velázquez Carrera, quien al tratar la esencia de la lógica jurídica empleó el término paralelo en vez de complemento de aquella lógica respecto a la de los enunciados, aunque no razonó en forma explícita tal cambio o sustitución de expresiones. Y es que si tienen implicaciones significativas el uso de uno u otro vocablo, porque si se esquematiza la relación conceptual señalada con la proposición, la lógica jurídica es un complemento de la lógica clásica, el resultado es el siguiente, ¿verdad? Y bueno, ustedes ven ahí en el texto si están llevando la lectura. Vamos a ver si les puedo compartir esa parte.
No me sale la pantalla de PDF. Les voy a compartir toda la pantalla. Así por lo menos van viendo. Bueno, se las iba a compartir, pero se trabó esto. Bueno, lo vamos a dejar así. Pero bueno, en el esquema se pueden dar cuenta ustedes que está arriba la lógica, ¿verdad? Y luego, así como prácticamente el árbol de conceptos que ustedes vieron, baja la lógica clásica y luego está prácticamente como en parte contenida por la lógica jurídica, la lógica clásica, ¿verdad? Y la lógica jurídica en un menor término a la lógica clásica. Lo anterior dice por la definición de complemento, dice. Lo que hace falta agregar a una cosa para completarla, dice. Y la lógica jurídica no completa la lógica aristotélica, porque esta tiene su objeto de estudio propio, como lo estudiamos, ¿verdad?, en el texto anterior, que obviamente tiene su propio objeto de estudio. Y la representación de la relación conceptual expresada con el enunciado, la lógica jurídica es paralela a la lógica clásica, y ven el siguiente esquema donde está la lógica, y luego se divide en lógica clásica, lógica deóntica, y luego la lógica deóntica baja la lógica jurídica, ¿verdad? O sea, prácticamente no está contenida dentro de la lógica clásica, sino dentro de la lógica. Esta representación sí tiene en consideración la naturaleza particular del objeto de estudio de la lógica jurídica, el cual se precisará a continuación. Y aquí entramos al objeto de estudio. La determinación, dice, el objeto de estudio de la lógica jurídica es también un problema teórico que José Fernando Velázquez Carrera, ¿sí diga? Con una pregunta, ¿ese material nos lo va a proporcionar? Sí, Milton, de hecho ese ya se los proporcioné desde hace ratos, ahí en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen que ingresar a la información, o no sé cómo se llama esa parte, información creo que es, y ahí está el vínculo para acceder a la biblioteca del curso, en donde puedes cargar los documentos que nosotros utilizamos. Gracias, licenciado, muy amable. Y decíamos que Velázquez Carreras denomina definición y campo de aplicación de la lógica jurídica. Dicho pensador coteja el criterio de varios filósofos del derecho, los cuales se dividen en dos posturas. Y tenemos aquí a Ulrich Klug, Francisco Miró Quesada y George Kalinowski. Entre otros, determinan que la lógica jurídica estudia únicamente el raciocinio jurídico. O sea, es una teoría de la deducción. El objeto de estudio, según estos autores, es el raciocinio jurídico. Y Eduardo García Maínez y Luis Alberto Padilla, entre otros, expresan que la lógica jurídica, al igual que la lógica general, estudia los elementos generales del pensamiento, el concepto, el juicio y el raciocinio, pero de naturaleza jurídica. Al respecto, se estima que la lógica jurídica tiene por objeto de estudio un objeto material, todas y cada una de las formas generales del pensamiento jurídico, es decir, concepto, juicio y razonamientos jurídicos, porque este necesariamente se integra de juicios y conceptos jurídicos. Bueno, y ahora llegamos a la definición. Con lo analizado se define la lógica jurídica como una rama de la lógica de las normas, que tiene por objeto de estudio los pensamientos jurídicos desde la perspectiva de su estructura, concepto, juicio y raciocinio, todos de naturaleza jurídica, con la finalidad de que el pensamiento sea válido, congruente y coherente. Entonces ahí tendrían prácticamente la definición de lo que es lógica jurídica. Luego entramos a los principios lógicos supremos aplicados al derecho, los cuales ustedes ya conocen, por lo menos de la lógica general, y que son los mismos,
Los principios lógicos supremos estudiados en el primer capítulo de esta monografía, dice, se aplican al derecho para formular los específicos de esta ciencia. Se examinarán estos principios con fundamento en las teorías de Eduardo García Maínez, Luis Alberto Padilla, quien se apoyan en la de aquel filósofo, dice, pero en vez de referirlos a las normas de derecho, como lo hacen los juristas indicados, se aludirá a los juicios jurídicos con expresión de algo sobre su validez. Y a diferencia de Eduardo García Maínez, para quien los términos norma jurídica y juicio jurídico son sinónimos y la expresión verbal del elemento del pensamiento referido es la proposición jurídica, se reputará el vocablo juicio jurídico como el único que representa la significación mental, y las demás palabras indicarán su manifestación lingüística, aclarado el cambio de significado, los cuales se fundarán. En el apartado correspondiente, los principios lógico-jurídicos se enuncian de la siguiente manera. Principio lógico-jurídico de identidad. El principio lógico-jurídico de identidad establece que el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que está jurídicamente o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. El principio en consideración establece a. La identidad entre los conceptos de jurídicamente permitido con el de no jurídicamente prohibido y los conceptos de jurídicamente prohibido con el de no jurídicamente permitido. Y B. Dos tipos de juicios jurídicos, los permisivos y los prohibitivos. Como ejemplo tenemos la Constitución de la República en su artículo 5, que contempla la primera de las alternativas contenidas en el principio lógico jurídico de identidad. Permite lo que no está jurídicamente prohibido, ya que determina en su parte conducente que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Esta norma jurídica, que reconoce un derecho humano fundamental, está dirigido a las personas individuales o jurídicas quienes ante el Estado tienen la calidad de gobernados y les permite un amplio margen de acción porque están facultados para realizar cualquier acto que no está prohibido por la ley. Claro que el principio y la norma jurídica citados no son una sola misma cosa. El primero es una proposición que establece la identidad entre conceptos jurídicos que determinan el carácter de la conducta jurídicamente regulada. Y el segundo es una norma que reconoce derechos a favor de determinados sujetos y correlativamente impone la obligación a quienes no ejerzan la facultad conferida para no impedir su realización, porque no está prohibida por la ley. Las observaciones expresadas en la lógica aristotélica sobre el principio lógico de identidad, señaladas por Luis Alberto Padilla y Antonio González, tienen relevancia en el campo del derecho, ya que ningún concepto jurídico será siempre idéntico a sí mismo, porque, por definición, la ciencia jurídica no es de carácter formal, como la matemática, y en consecuencia no estudia seres fijos e inmutables que existen únicamente en el plano de la realidad mental. Hasta la lógica jurídica y su objeto de estudio, que refieren a seres que existen en el plano lógico, plano de la realidad mental, han cambiado en el tiempo por los aportes de los eruditos en la materia. Eduardo García Maínez no emitió opinión, dice, sobre esta temática al desarrollar el principio lógico jurídico de identidad, pero sí al desarrollar la característica esencial que posee todo concepto, denominada determinación del contenido, ya que expresó: si el contenido de los conceptos permaneciese inalterable, el progreso científico no podría existir. Precisamente a través del enlace de unos pensamientos con otros dentro del proceso cognoscitivo es como puede alcanzarse una determinación cada vez más rigurosa de cada noción.
Para que pueda hablarse de determinación, basta que la referencia al objeto permanezca constante, al menos mientras el progreso científico no permita enriquecer el contenido de cada noción. Luego tenemos el principio lógico jurídico de no contradicción. Este principio determina que dos juicios jurídicos contradictorios entre sí no pueden ambos ser válidos. De lo anterior se infiere que solamente uno de los juicios jurídicos opuestos carece necesariamente de validez. El principio en consideración es un principio, no una norma jurídica que determine el deber de no atribuir validez a dos normas de derecho contradictorias. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico sí existen leyes de tal tipo. Tenemos la Constitución Política de la República en su artículo 175, que se inspira en el principio de superlegalidad constitucional o supremacía constitucional. Obviamente ese sí ya lo han leído ustedes. Determina la nulidad ipso jure de cualquier tipo de ley que contrarie las disposiciones de la ley fundamental. Y la ley del organismo judicial en su artículo 8, que establece la derogatoria de las leyes en su literal B, por incompatibilidad de disposiciones de las leyes nuevas con las anteriores. En caso de contradicción entre normas de la misma jerarquía, y literal D, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme, dice, por la Corte de Constitucionalidad. En caso de contradicción entre normas de distinta jerarquía, estos contenidos se desarrollarán con detenimiento al estudiar, dice, el juicio jurídico. Pero bueno, creo que eso ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando hay, ¿verdad?, dos normas jurídicas que se contradicen, ¿verdad?, pero son de diferente jerarquía? Vamos a ver ahí a Marco Méndez. ¿Qué nos dice? No tengo el documento a la mano, licenciado. No, pero esta pregunta es de conocimientos anteriores que ustedes ya deben de saber. No es en relación al documento. No sabría contestarle. Bueno, ya me perdió el examen técnico profesional. Vamos a ver a Keila Velázquez. Lick, pienso que usted dijo que tenían diferentes jerarquías, ¿se aplica la de mayor jerarquía? ¿Por qué? Porque si estamos en un sistema vertical, obviamente la de mayor jerarquía es la que tiene preeminencia. Tiene preeminencia. Está bien. Ahí se tendrían que acordar un poco de vamos a ver en qué curso es de que eso, Introducción al Derecho 2, creo yo que tendrían que haberlo visto, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven las antinomías jurídicas? Ese es el tema que ahorita tocamos y que ustedes ya tendrían que saber, ¿verdad? Y lo van a ver un poquito más adelante aquí en este texto también, ¿verdad? Es bueno que las repasen. Es importante para resolver simplemente conflictos entre normas. Y si obviamente entre las antinomías, cuando hay, ¿verdad?, oposición entre dos normas jurídicas y una es de carácter superior a la otra, entonces prevalece obviamente la de mayor jerarquía. Dice que la contradicción no solo se presenta entre dos juicios jurídicos opuestos, ya que en un contrasentido de tal tipo se puede producir en uno solo, dice. A esta forma particular, Eduardo García Maínez le denomina principio especial de contradicción, el cual se puede definir así: el juicio jurídico de contenido contradictorio es inválido. Es evidente que necesariamente carece de validez a nivel lógico un juicio jurídico que prohíbe y permite, o que prohíbe y ordena a la vez la misma forma de conducta, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que pase alguna vez que, no sé, hay veces ahí del Congreso salen unas normas que uno se queda a veces pues, sorprendido, ¿verdad? Puede que algún día regulen algo que está prohibido, permitido a la vez, entonces eso prácticamente está chocando en el mismo juicio jurídico.
no puede entrar en validez. Entonces, como saben, el principio de contradicción, por lo menos lo que estudiamos anteriormente, pues cuando dos juicios prácticamente están chocando, ¿verdad? Porque uno necesariamente necesita ser válido y el otro inválido, ¿verdad? Entonces, por eso aquí mirábamos la parte de la Constitución con la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y teníamos el principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Y cómo la Constitución, pues ahí indicaba que cualquier tipo de ley que contrarie las disposiciones de la ley fundamental es nula ipso jure, que prácticamente no entra en vigor. Sin embargo, como la ley del organismo judicial, ¿verdad?, regula la derogatoria de las leyes, que por incompatibilidad de disposiciones, las leyes nuevas con las anteriores, ¿verdad? En esa literal tenemos que la ley nueva deroga a la anterior, ¿verdad? Y obviamente, si ahorita sale una ley que contraría a la Constitución, ¿verdad? Si aplicamos el artículo 8 de la ley del organismo judicial, inciso B, prácticamente esa parte de la Constitución queda derogada, ¿verdad? Porque es una ley nueva la que entra a regir. Pero como está el principio, ¿verdad?, constitucional de primacía de la ley constitucional, entonces prácticamente ahí entran en conflicto, porque no puede venir otra ley a contradecir lo que establece la Constitución. Es así como se tendría que resolver a través de las antinomías jurídicas, pues, y también nos damos cuenta del principio de no contradicción, que las normas no se pueden contradecir. Una necesariamente tiene que ser válida y la otra tiene que ser inválida. Luego tenemos el principio lógico jurídico de tercero excluido. En este tenemos que el principio lógico jurídico de tercero excluido, al igual que el lógico jurídico de no contradicción, se refieren a la oposición contradictoria entre juicios jurídicos y establece que dos juicios jurídicos contradictorios no pueden ambos carecer de validez. De lo anterior se infiere que solamente una de las normas jurídicas opuestas es necesariamente válida. Los principios lógicos jurídicos de no contradicción y de tercero excluido, por ser principios, no constituyen un criterio para decidir en un caso concreto cuál de los juicios jurídicos es válido o inválido. Tal razón, para solucionar antinomías, aquí ya vemos cuenta que nos manda directamente a las antinomías, está contenidas en las leyes, ¿verdad? Estos principios nada más nos guían, ¿verdad?, y nos hacen ver de que no pueden existir ambos juicios jurídicos contradictorios. Necesariamente uno tiene que ser, pues, inválido y el otro válido, ¿verdad? Pero para resolverlos nos necesitamos ir, pues, a resolver las antinomías jurídicas. Tal vez lo buscan para la siguiente clase. Principio lógico jurídico de razón suficiente. Este principio establece que todo juicio jurídico, para ser válido, requiere un fundamento suficiente. Las reflexiones manifestadas en la lógica clásica sobre el principio lógico de razón suficiente, indicadas por Francisco Romero y Eugenio Puciarelli, citados por Luis Alberto Padilla, tienen implicaciones en el principio lógico jurídico de razón suficiente, porque, como dice Eduardo García Maínez, los principios lógicos jurídicos de identidad, no contradicción y tercero excluido refieren algo sobre la validez del juicio jurídico, pero por sus relaciones estrictamente lógicas. En cambio, el principio lógico jurídico de razón suficiente no es por completo de naturaleza lógica, porque se refiere concretamente a la validez de los juicios jurídicos derivado de algo extrínseco o ajeno a dichos elementos del pensamiento, que condiciona su fuerza obligatoria. Y este problema es jurídico y no lógico. Y ciertamente, el fundamento suficiente de los juicios jurídicos se ha determinado desde los siguientes puntos de vista. A, el formal, el cual estudia la validez de un juicio jurídico con fundamento al proceso de su creación.
el cual está regulado en los artículos 174 al 180 de la Constitución de la República. Y B, el material, el cual determina la validez de los juicios jurídicos si su contenido no se opone al comprendido en los de máxima categoría, en la jerarquía del ordenamiento jurídico, los expresados en la ley fundamental, como se puede apreciar tanto el fundamento formal como el material no son suficientes independientemente si son de índole extralógico. Este principio es importante, también nos va a servir para la sentencia, pero ahí les va a quedar de tarea también estudiar bien esa parte. Estructuras del pensamiento jurídico. Aquí tenemos las estructuras del pensamiento jurídico, son las mismas o los mismos elementos que estudiamos en la estructura del pensamiento, ¿verdad? Solo que ahora le vamos a agregar prácticamente la parte jurídica, ¿verdad? Lo que ustedes ya sabían que es concepto, ahora simplemente le van a adaptar la parte jurídica. Y por concepto jurídico tenemos que el concepto jurídico es una especie de concepto. Esta proposición que refiere a un juicio categórico afirmativo establece una relación de especie de concepto jurídico a género concepto, que se funda en A, lo común a nivel conceptual, que es el elemento del pensamiento referido por el término concepto, el cual tiene por comprensión las siguientes propiedades que integran la esencia que representa. Los conceptos significados con las palabras elemento general del pensamiento, representación intelectual de un objeto y abstracto, digamos los elementos del concepto. La extensión del concepto, de concepto nada más, por lo cual se aplica a todo concepto jurídico porque cumple todas las notas que aquel comprende. Y la predicabilidad del concepto, por la cual puede decirse o atribuirse a todo concepto jurídico porque cumple todas y cada una de las notas que constituye la esencia de aquella significación elemental. El razonamiento anterior, dicho simplemente parte de lo común a nivel conceptual para que a través de la comprensión, extensión, predicabilidad de la forma del pensamiento más simple, se aplique y predique a lo que contiene más esencias, estableciendo así una relación de especie a género. Y lo expuesto se esquematiza así, ustedes pueden ir viendo ahí el texto, y tienen concepto jurídico, determinación del concepto común, establecer la comprensión del concepto común. Si todas las notas constitutivas de la comprensión del concepto común se cumplen en el concepto que contiene más esencias, entonces puede aplicar aquel a este. Tienen concepto, elemento general del pensamiento, representación intelectual de un objeto, que es abstracto. Y el concepto jurídico es un concepto porque es un elemento general del pensamiento. Representa intelectualmente a un objeto y es abstracto. Para comprender bien, si no comprendieron, van a tener que repasar otra vez el tema de concepto que se vio en el folleto anterior, ¿no? Porque aquí prácticamente está resumido, porque obviamente ya tendríamos que haber visto lo que es todo lo relacionado al concepto. Bueno, ya son las 20, lo vamos a dejar ahí. Les queda de lectura hasta la página características. Ahorita les doy la página, compañero. Licenciado, perdone, ¿Sí? la sexta unidad también va a venir para el segundo parcial. Déjeme ver qué es la sexta unidad, porque ahorita en la mente no la tengo, pero ahorita entro.
La cuarta unidad dice, o la sexta me está diciendo sexta. usted. Ujú. No, la sexta unidad no. Ahorita prácticamente vamos en las estructuras del pensamiento jurídico. Ahorita vimos los principios lógicos jurídicos, ¿verdad? Específicamente vamos a ver todo la tercera unidad, pero digamos específicamente en el área jurídica, y la cuarta unidad que contiene también prácticamente la definición de juicio jurídico y norma jurídica, ¿verdad? Las escuelas, pero guiémonos con el tema del texto, por favor, porque prácticamente sobre el texto vamos a estar analizando. Así que, como estos temas ya los vieron en la lógica general, pues les va a ser más sencillo leerlo y comprenderlo. Y necesito que lean hasta, vamos a ver, juicio jurídico. Lick, buenas noches. Siga. Entonces, lo que vendría en el segundo parcial sería lo de la tercera, cuarta y quinta unidad, Sí, en parte. en parte Sí. de la evaluación. Ahorita les voy a decir hasta qué tema vamos a llegar. Gracias, Lick. Llegan hasta la 186. Y donde empiezan las antinomías, ahí ya no sigo. De las antinomías en adelante va a ser para el final. Todo lo anterior del texto es prácticamente lo que ya vimos en la lógica general, solo que aplicado a la lógica jurídica. Entonces, solo le dan una lectura ahí para ir comprendiendo, ¿verdad? Diferenciar cómo es la lógica general de la lógica jurídica, ¿verdad? Para que lo puedan interpretar. De todas maneras, como siempre en el examen, pueden acceder al PDF para responder, ¿verdad? Pero obviamente si no leen, pues ahí está la dificultad. Entonces prácticamente de ahí vamos a dejar lo de la lectura del texto. Pueden empezar desde ya y el viernes pues platicamos un poquito de esos temas, pero un poco más rápido, ¿verdad? Si ustedes ya le han dado algo de lectura. ¿Alguna otra duda, compañeros?
Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, ahí estamos, compañeros. Pasen feliz noche y nos vemos el viernes. Noche muy amable. Feliz noche.